Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Chile volverá a tener un presidente de ultraderecha por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. José Antonio Kast ha arrasado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 58% de los votos. Llega al poder con un discurso muy duro contra la izquierda y un programa de ruptura. Promete mano dura policial, endurecer la ley del aborto y una reducción del Estado para dejarlo al mínimo. Sin seguridad no hay paz. Sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. Con este resultado, la ultraderecha suma un nuevo gobierno en el mundo que en el caso de Kast ha defendido el legado de la dictadura en Chile. En 2017 el próximo presidente aseguró que si Pinochet estuviera vivo votaría por él y que se consideraba como el candidato que tenía menos reparos con el régimen militar. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La candidata de la izquierda, la exministra comunista Janet Jara, ha logrado el 41% de los votos, una derrota sin paliativos frente a ese 58% de Kast, y Jara ha admitido esta noche, aunque con un aviso al nuevo presidente, que no van a permitir retrocesos. Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Esta noche el presidente saliente, Gabriel Boric, y el ganador han querido escenificar normalidad emitiendo en directo su primera llamada telefónica. Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad. Que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa. Después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Los líderes latinoamericanos han ido reaccionando a lo largo de la noche. El argentino Javier Milei ha dicho que siente una enorme alegría y que trabajarán juntos para que el continente abrace las ideas de la libertad. Mientras, el izquierdista colombiano Gustavo Petro ha alertado de que vienen vientos de la muerte. El fascismo avanza, ha escrito. Es triste que los pueblos elijan ahora a su Pinochet, según ha dicho, tras anunciar que no piensa estrechar la mano con Kast. La otra gran noticia internacional de las últimas horas está en Sydney. La policía australiana ha confirmado que los dos tiradores que mataron ayer a 15 personas que celebraban Hanukkah, la fiesta judía, en una playa, eran padre e hijo. El padre murió abatido por los disparos de la policía. El hijo está en un hospital recuperándose de las heridas. Este segundo tirador fue neutralizado por un inmigrante, un frutero que, mientras el terrorista apuntaba a sus víctimas, se abalanzó sobre él. Le quitó el arma, le apuntó mientras la policía le disparaba. Se llama Ahmed El Ahmed, tiene 43 años, se recupera de las heridas en un hospital, aunque no corre peligro. El gobierno de Australia asegura que fue un atentado contra los judíos y Netanyahu acusa a ese gobierno de fomentar el antisemitismo por haber defendido la creación del Estado palestino. Aquí en España esta semana va a ser muy política, con elecciones el domingo en Extremadura y con el balance del año que va a hacer hoy Pedro Sánchez. La empezamos también pendientes del tiempo. La borrasca Emilia ha dejado lluvias muy fuertes durante toda la madrugada. En Murcia, Almería y en Valencia se ha mantenido el aviso rojo hasta las 6 de esta mañana. En Valencia, para hoy, se han suspendido las clases en 35 colegios y en 2 universidades. Hay casi 80.000 alumnos afectados. De la política, el PP ganará en Extremadura con 30 escaños, quedándose a 3 de la mayoría absoluta, según la encuesta de 40DB para la serie El País. María Guardiola repetirá como presidenta, aunque necesitaría los votos de Vox, que forzó el adelanto tras rechazar sus presupuestos. La ultraderecha es la que más crece y pasa de 5 a 9 escaños. Se mantiene como tercera fuerza política. Destaca el descalabro del PSOE, que con 21 escaños lograría su peor resultado histórico en esa autonomía. Se deja 7 parlamentarios. Al PSOE le pasan factura los casos de corrupción y de acoso de esta última semana, que coinciden con el hecho de que su candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado por la contratación del hermano del presidente del gobierno. Según este barómetro, el 11% de los votantes socialistas apoyarían ahora al PP. El PSOE abre este ciclo electoral asediado por los casos de corrupción y con la herida abierta por las denuncias de acoso sexual contra varios dirigentes. Ayer Pedro Sánchez en Cáceres reconoció el error en la gestión de estas denuncias, pero defendió que su partido actúa. Gobernar es dar la cara. Gobernar es estar a las duras y a las maduras. Gobernar no es hacer la técnica del avestruz. Para eso ya tuvimos al señor Rajoy. Esta actitud de optar por la verdad aunque duela y de plantear soluciones aunque sean difíciles
nos hace mejores. Sánchez descartó el adelanto electoral y con esa idea ofrecerá este mediodía su balance político del año. Mientras el PP se va frotando las manos por esta tormenta en la que está metido el PSOE, los populares siguen pidiendo la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas. Acusan ya directamente al presidente de encubrimiento. Cuca Gamarra. Estamos ante un gobierno que está cao. Y cao por la espiral de corrupción y de acoso sexual en la que el sanchismo está envolviendo la vida política en nuestro país. Lo que se está haciendo es encubrir a los acosadores. ¿Y por qué? Porque son los hombres del presidente. Está empezando el lunes, hoy es 15 de diciembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Se va despejando la incógnita sobre cuál será la siguiente comunidad en celebrar elecciones autonómicas tras los comicios extremeños del domingo que viene. En Aragón, el presidente del PP, Jorge Azcón, ha convocado una rueda de prensa para anunciar el adelanto después de que Vox le dejara sin presupuestos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, el Barón Popular rechazó la oferta del PSOE para aprobar las cuentas con sus votos. Ese adelanto va a provocar además una pequeña remodelación del gobierno central porque Pilar Alegría va a ser la candidata del PSOE. Zaragoza, Ana García, buenos días. Buenos días. A las 11:30 de la mañana, el presidente de Aragón comparecerá para dar todos los detalles de la nueva cita con las urnas. Salvo cambios inesperados, el calendario apunta al 8 de febrero para estas elecciones anticipadas. Es la primera vez que la comunidad adelanta comicios sin coincidir además con municipales. Aunque el PP sostiene que este adelanto se debe a la falta de presupuestos, todo indica que corresponde a una estrategia nacional. Por eso miramos de reojo a Extremadura, porque el escenario es muy similar. Los populares apuestan por la continuidad con Jorge Azcón, actual presidente, y el PSOE estrenará candidata, Pilar Alegría, que sí o sí tendrá que dejar de ser ministra en breve y salir del gobierno de Pedro Sánchez porque su cargo no es compatible. Según los estatutos de los socialistas, tiene que haber un proceso de primarias. El Ministerio y sindicatos vuelven hoy a la mesa de negociación. Es una semana decisiva. Sanidad también se sentará con los médicos que convocaron los paros el miércoles. El conflicto sigue en el llamado Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones de todos los sanitarios, pero de la que los médicos se quieren descolgar. Mónica García defiende que el actual texto ya recoge sus demandas, pero ahora la ministra se abre a retirar la propuesta si en la reunión de hoy los representantes sindicales aceptan lo que piden las comunidades del PP, que es volver a dejar esa propuesta en un cajón. Mariola Lourido. El conflicto del Estatuto Marco sigue bloqueado. La ministra de Sanidad buscará hoy el apoyo de los sindicatos de clase para seguir adelante con la reforma de las condiciones laborales del personal sanitario. Mónica García se va a reunir esta mañana con los que están en la mesa de negociación para que se pronuncien ante la petición del PP de que lo retire. Voy a defender a capa y espada que tenemos una oportunidad para cambiar esto. También es verdad que solos no podemos y que es una pérdida de oportunidad que metamos este Estatuto Marco en el cajón y por eso vamos a pedir el aval de los sindicatos. Lo cierto es que estos sindicatos también han convocado huelga a partir de enero, molestos porque Sanidad mantiene conversaciones paralelas con los médicos, con quienes se verá de nuevo el miércoles, a pesar de que la ministra insiste en que no tendrán estatuto propio. Galicia volvió a echarse este domingo a la calle contra el gigante de la celulosa Altri. Miles de personas desbordaron ayer las calles de Santiago con un mensaje claro. La macroplanta de celulosa proyectada en Palas del Rey es una amenaza para el territorio. La presión se traslada a los despachos de la Xunta. El gobierno gallego debe decidir si firma la autorización definitiva o tumba un proyecto que ha puesto al mundo rural y a las asociaciones ecologistas en pie de guerra. Galicia, a Salgado, bo día. Bo día, es el paso que queda, esa autorización ambiental integrada que depende del gobierno gallego. Es de los pocos que apoyan la instalación de Altri en Palas de Rey. Es que de nuevo han sido multitud los gallegos que se daban cita este domingo en Santiago para gritar su no rotundo a este proyecto. Quieren dejarle claro a la Xunta de Rueda, a quien tildan de agente comercial de la macrocelulosa, que este proyecto no tiene cabida en Galicia. Sería como meter unha bomba no corazón do país. Seguir demandando a paralización deste proxecto. Eu teño dúbidas de que isto se dé a un portazo definitivo. Si en la manifestación anterior simbolizaron un río que llegaba al Obradoiro, en esta ocasión lo han hecho con paraguas decorados con hojas de roble y castaño, con los que han teñido la plaza de un bosque autóctono sin eucaliptos. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La policía se prepara para el desahucio más multitudinario de la historia reciente. En Badalona está previsto esta semana el desalojo de un antiguo instituto abandonado en el que viven unas 400 personas. La jueza ha puesto el jueves como fecha límite. Los afectados, que son en su mayoría migrantes, denuncian que no se les ha dado ninguna alternativa habitacional. Radio Barcelona, Oriol Soler. Ionus Dramé es una de las 400 personas que se van a quedar en la calle esta semana. No sé quién planifica eso, pero debe saber echar a la gente en pleno invierno es inhumano.
eso no se puede hacer eso. En este asentamiento de Chabolas, que es el antiguo Instituto B9, desde hace 3 años viven sobre todo personas del África subsahariana. Unos 160 están bajo el radar de los servicios sociales de la ciudad y muchos provienen de otras infraviviendas de Badalona. La mayoría de nosotros vivíamos en una nave que hace 5 años se quemó. Una nave del barrio del Gor que se quemó causando la muerte de 5 personas. El ayuntamiento quiere echar a esta gente alegando conflictos de seguridad y orden público y la jueza decreta el desalojo por el mal estado de este antiguo instituto, argumentando que vivir allí pone en riesgo a estas personas. No sabemos realmente dónde vamos a ir. El alcalde Albiol ya ha dicho que dará como mucho alojamiento temporal de unas pocas noches a 30 personas de las 400 que viven en este antiguo instituto. 2 semanas después de que estallara el brote de peste porcina, las autoridades estrechan el cerco sobre el laboratorio del que se cree que salió el virus, aunque de momento la enfermedad se ha diagnosticado solo en jabalíes salvajes, pero ha puesto en jaque a todo el sector porcino. La Generalitat va a enviar hoy su primera evaluación sobre el laboratorio en el foco de estas sospechas y que experimentaba con el virus a pocos metros de donde empezó el brote. Hoy además es el primer día sin restricciones para las actividades al aire libre en los 70 municipios cercanos a la zona afectada. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Desde hoy se puede salir a pasear o hacer deporte en el radio de 6 a 20 kilómetros de distancia del foco donde se detectaron los casos de peste porcina. Una decisión que ha tomado el Govern después de que los casos positivos de la enfermedad se mantengan estables en 16 y que todos estén localizados en un radio de 6 kilómetros donde siguen las restricciones. Por otra parte, hoy el Govern va a remitir al Laboratorio Europeo de Referencia en Peste Porcina el primer informe en el que se incluye información sobre registros, protocolos y métodos de trabajo del CRESA, el Centro de Investigación de la Generalitat, de donde podría haber salido el brote. Además, esta semana también se harán públicos los resultados del informe impulsado por el propio centro. Tramo de radio nos vamos hasta Murcia. Ruth García, buenos días. Buenos días. Y hasta Valladolid con las noticias de Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días. Hola, buenos días. Mario, empiezo contigo y con los vecinos de uno de los pueblos más bonitos de España que se han hartado del abandono institucional y están retirando ellos con sus propias manos un derrumbe de piedras. Sí, son los pocos residentes que durante todo el año viven en Peñalba de Santiago. Han tomado las riendas de la difícil situación que se repite cada invierno. Nadie ha actuado en la montaña que ardió en verano y tras ese derrumbe de tierras ha quedado cegado el acceso al pueblo. Desde hace más de un mes tienen que usar una pista de montaña. Con ese panorama han desafiado a los técnicos que hablan de peligro para la seguridad de las personas y se han echado a la carretera, como decías, para intentar limpiar parte del Argallo, que desde hace un mes mantiene cortada la vía, que es titularidad de la Diputación de León. Peñalba se desmorona, sus montes se desmoronan y eso supone también un desmoronamiento de la población, aunque sea corta, pero sí de los que estamos y decidimos seguir en Peñalba. Están literalmente hartos, han emitido un comunicado y ahora en el cartel que señaliza a Peñalba como uno de los pueblos más bonitos de España, lo que se puede leer es uno de los pueblos más abandonados de España. Una alcantarilla de Stranger Things que sorprende en Murcia, Ruth. Pues sí, ¿te imaginas pasear por Murcia y encontrarte con una alcantarilla que parece salida del mundo del revés? Pues ha ocurrido con motivo del estreno de la 5ª temporada de Stranger Things, una tapa personalizada con el logo de la serie, el Demogorgon, las icónicas bicicletas de sus protagonistas, ha aparecido en la avenida Rector José Leustau, cerca de la confitería, cerca de la Universidad de Murcia, vamos. Lo curioso es que no es la única, hay 41 repartidas por toda España en una campaña de Movistar que invita a fotografiarlas y subirlas a redes para participar en el sorteo de un viaje a Londres. Mientras algunos vecinos se sorprenden y sacan fotos, otros pasan por encima sin darse cuenta. Así que si eres fan de la serie, abre bien los ojos, puede ser que el mundo del revés esté más cerca de lo que crees. Hay que ir caminando mirando el suelo. Y 3 de los 7 linces liberados en una comarca de Palencia han muerto, 2 de ellos atropellados. El último la semana pasada se llamaba Venadillo, procedía de Castilla-La Mancha, fue liberado en la zona del Cerrato Palentino en junio dentro de un plan de recuperación de esta especie que promueve la Junta de Castilla y León, que se puso en marcha en febrero. Es, como decías, el tercer ejemplar que ha sido encontrado muerto después de que en agosto otros 2 ejemplares estuvieran en la misma situación, uno ahogado en un canal y otro que también fue arrollado por un vehículo. Desde la Consejería de Medio Ambiente han asegurado que van a compensar estos casos con reintroducciones de la especie, convencidos de que con el tiempo la población de linces ibéricos se va a asentar en Castilla y León. Pues Mario, Ruth, gracias. Un beso. Hasta luego. Pues vamos ya con nuestra recomendación para ver.
recomendación cultural para empezar el día y para empezar también la semana. Hoy Raquel García nos recomienda una novela. Conocíamos a María Bastarós por Historia de España contada a las niñas y por el libro de relatos No era esto a lo que veníamos. Ahora acaba de publicar la novela Criaturita con Seix Barral, nuestra recomendación de hoy. Criaturita cuenta la historia de Kayla, una chica que intenta superar el duelo por la muerte de su padre, cuando empiezan a producirse una serie de desapariciones en el lugar en el que vive. Mujeres que nadie sabe quién o qué se las ha llevado, aunque muchos hablan de una criatura escondida en un lago. Claro, yo creo que lo que le sucede a Kayla es que todavía no sabe quién es, sabe quién le gustaría ser, pero no sabe quién es y no sabe cuáles son sus deseos reales. Entonces siempre está intentando ser validada externamente sin ser validada previamente por ella misma, ¿no? Un coming of age, una novela de iniciación que mezcla lo rural y lo fantástico, en la que la autora reflexiona sobre el propio yo y los miedos a los que nos enfrentamos. Al final creo que es una novela también sobre todo sobre un monstruo, ¿no? Sobre un monstruo que al final es un monstruo además que va cambiando de forma, porque lo monstruoso es algo que siempre está en los demás, pero sobre todo son cosas que llevamos dentro. Y es el monstruo de este lago, igual que todos los monstruos del cine y de la literatura, es algo mucho más profundo que una criatura. Es una historia de aprendizaje y de descubrimiento, como dice uno de los personajes de la novela. Nunca sabes lo que puedes encontrarte cuando te hundes lo suficiente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.